hablándoos. La verdad que sois poquitos, que sepáis que los demás se lo pierden, porque creo que va a ser, creo que va a ser interesante para los que estáis empezando o estáis interesados en tema de gamificación y videojuegos. Y aunque sé que es malo empezar una presentación diciendo que en el último momento he decidido cambiar de qué hablar, creo que va a venir mejor porque viendo cómo era el foro, sé que intentamos hablar de la experiencia. Yo, como hemos dicho, tengo 10 años de experiencia en el sector, llevo casi esos 10 años trabajando con el sector museos, en cualquier tipo de dispositivos, y he acumulado mucha experiencia. Aparte de eso, he hablado con mucha gente del sector, hemos hablado largo y tendido sobre temas como narración en el videojuego, como gamificación, y como os decía, en el último momento decidí que a lo mejor sería más interesante que solo contaros mi experiencia, hablaros también del tema de gamificación y de cómo utilizarla, más que de mi experiencia gamificadora, explicaros qué experiencias, qué podéis conseguir con la gamificación y cómo podéis luego aplicarla a vuestros proyectos, trabajos, áreas, a lo que sea. Al final la gamificación, ahora lo veremos, es algo que puede ser realmente útil de cara al mundo en el que nos estamos empezando a mover. Entonces, bueno, como digo, va a ser menos hablar sobre mí, más hablar en global, pero creo que va a ser más útil para vosotros. Creo, ya me lo diréis luego. Bueno, poco más puedo decir que lo que nos han dicho en la presentación. Esta presentación la hemos hecho entre una compañera y yo de nuestra empresa, que es Gamera Nest. Nuestra experiencia durante estos años, ya os digo, nos ha llevado a trabajar con muchos museos y sobre todo a plantear en muchas ocasiones cómo es el mundo del videojuego, cómo son las características de los videojuegos en concreto, cómo se pueden aplicar a la educación y en concreto cómo se pueden aplicar luego a diferentes áreas dentro de nuestra sociedad. Y en definitiva, lo que sí, por acotar un poco la presentación, me gustaría centrarlo en el uso del videojuego como herramienta educativa. Sé que el videojuego en todas sus acepciones puede ser tanto una herramienta educativa como una herramienta de análisis psicológico, como simplemente puro entretenimiento. Por acotar un poco el uso, yo esta presentación la he centrado en su parte educativa, pero no creáis, como os decía, que solo quiero hablar de eso. Quiero que intentéis entender, sobre todo porque entiendo que nosotros que nos dedicamos a los videojuegos somos muy específicos o muy técnicos con muchas palabras, y además es un mundo que aún hoy es un poco cerrado. Yo lo que quiero es un poco abriros la mente respecto al uso del videojuego. Y para empezar, tenemos que plantearnos la primera pregunta. ¿Qué es gamificación? Y sobre todo, ¿cuál es, no nuestra relación, que yo la tengo muy clara, vuestra relación con el mundo del videojuego? Por lo que estoy viendo, por las caras que estoy viendo, pues habrá gente que juega, habrá gente que nunca en su vida ha tocado un videojuego y otros que, bueno, los ven de lejos o en la tele de vez en cuando salen. No sé, o sea, voy a intentar ser lo más abierto posible en este aspecto, pero claro, lo más importante si vais a utilizar en vuestros sectores videojuegos es saber cómo os identificáis con ellos o cómo los podríais, por lo menos, cómo funcionan. Vale, soy profesor de universidad, eso es lo primero que tenéis que saber, entonces soy esencialmente didáctico. He decidido dedicar, antes de empezar a hablaros de videojuegos, he decidido dedicar un par de diapositivas a explicaros que lo que os voy a decir no es simplemente referido al mundo del videojuego. Desde hace años se está estudiando el juego en sí mismo como una forma de educar, como una forma de enseñar en muchos casos a nuestros niños, porque siempre se identifica niño con juego cuando en realidad es falso. Nosotros los adultos nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo jugando también. Lo hemos tendido a identificar como algo muy, muy concreto para una edad concreta, pero la realidad es que lo que se puede hacer con videojuegos se lleva haciendo años con juegos.